Personaje del día, Orlando Villar, Juan Fraile, el servicio informativo de Caracol, está aquí con nosotros. Gabriel, el personaje del día, los incendios forestales, las llamas que siguen consumiendo hectáreas en el país, más de 22.000 solamente en el departamento de Tolima. El último balance que nos entrega la Unidad para la Gestión del Riesgo data de 15 incendios que se mantienen activos en este momento. Hay 12 activos y 3 que están siendo controlados, o sea, 15 en total. Pero en lo corrido, Gabriel, de este mes se han presentado 80 incendios forestales. Una situación muy problemática que se presenta sobre todo en los departamentos de Tolima, de Huila y de Caldas. La mayor cantidad de emergencias en municipios como Suárez, San Luis, en Ansermo, en Coello, en el Guamo, en Ambalema, en Ataco y en el Líbano. En Huila permanece un incendio activo en Pital, mientras que en Caldas hay una emergencia en La Dorada. Además de esta emergencia ambiental, Gabriel, lo que tiene que ver con los cultivos y con aquellos campesinos que se están viendo afectados, al igual que ganaderos en estos departamentos, por estos incendios que están tratando de ser controlados por las autoridades. Pero además, Gabriel, se investiga lo que está pasando con grupos armados ilegales que están detrás, es al menos lo que dice el Ministerio del Interior y lo que dicen las poblaciones allá afectadas, grupos armados ilegales que están detrás de esos incendios, que están provocando esto con el ánimo de provocar, Gabriel, el desorden al interior del gobierno nacional, que está atendiendo la emergencia del terremoto, que están buscando generar desorden y caos en el país y que terminan nuevamente, como en otras oportunidades, grupos criminales con estas acciones, atacando a la población civil. Es que no es contra el gobierno, Gabriel, ni es contra los alcaldes y los gobernadores. Es a la población, es a las comunidades las que terminan afectando aquí. Pero, Fraile, ¿ya tenemos primeros capturados o empiezan a verse por lo menos en Medellín? Sí, una persona que estaba provocando un incendio en la vía Las Palmas y el video es indignante. Es simplemente una persona con una especie de antorcha prendiéndole fuego a algunos arbustos, lo que parecería algo inocente. Lo que pasa es que cuando el incendio se sale de madre puede generar una tragedia, puede terminar afectando animales, ecosistemas, comunidades, la gente que vive en las zonas rurales. Este delito en Colombia, Gabriel, es muy grave. La gente puede llegar a pagar, las personas capturadas por la piromanía, hasta 15 años de prisión, sí. Multas millonarias que van hasta los 260 millones de pesos, desde los 260 y hasta los 1.300 millones de pesos. Es un delito grave en Colombia, es un delito grave contra los ecosistemas y contra la naturaleza, Gabriel, y surge esta situación en medio de la decisión de la gobernadora del Tolima de militarizar toda la zona donde se han presentado los incendios, porque ahí también están descubriendo que habría manos criminales detrás de la provocación de estos incendios, y de un informe de inteligencia que se desprende de agencias de Estados Unidos y de Israel que mencionan que existe la posibilidad, o por lo menos una idea, de desestabilizar el gobierno con diferentes acciones. Y entonces, cuando usted tiene ese informe sobre la mesa y esta situación que se está presentando, donde habría manos criminales detrás, empiezan a atar cabos y dicen, miren, este tema de provocar los incendios forestales también podría ser parte de esas acciones con las que quisieran desestabilizar el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella. Aquí tiene que actuar con contundencia la justicia y la fiscalía, investigar a las personas y determinar si eso hace parte de un plan o por qué hay manos criminales detrás de estos incendios. Es que no salió bien que por protestar dijeran hay que incendiar el país en esos momentos. ¿Por qué? Porque coincide con lo que estamos viviendo de los incendios forestales y coincide con lo de ver manos criminales ahí. Pero déjeme, dentro de la realidad y ficción de la Luciérnaga, entrevistar o saludar a nuestro ministro del Interior. Doctor Lara, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Y qué nos puede decir de quiénes están ocasionando? ¿Qué saben ustedes de los incendios forestales? ¿Cómo está usted? Bueno, primero que todo, buenas tardes a usted, Gabriel, a toda la gente que nos está escuchando. Yo los entiendo de afán porque, bienvenido, un placer que entre a ser parte de nuestros personajes de la Luciérnaga, ministro. Bueno, pero muchas gracias de nuevo. Gabriel, los atiendo de afán porque el presidente me programó 500 reuniones, 450 comité y 250 consejos de ministros. Sí. Tengo un retraso de 500 horas de sueño y nos tienen trabajando 18 horas diarias, incluyendo festivos y dominicales. Yo dije que detrás de muchos de los gravísimos incendios forestales están los grupos delincuenciales. Me refiero a los grupos de la minería ilegal y las disidencias de las FARC. Farsantes es lo que son estos bandidos. Sí, no entendemos cómo puede haber tantos
pirómanos, quise decir, Piró, sí, en usted este iba a país. decir piró, sí. Bueno, igual, sí. porque como ministro del Interior, Piros es como lo que ministro del son. Interior voy a pensarlo, pero y sí, son unos pirómanos. Sí. Llegaremos a los responsables y ni crean que esto que estoy denunciando es una cortina de humo. Los dejo porque mientras le respondí me entraron precisamente 200 llamadas del presidente y hay que trabajar y seguir con este control que tenemos nosotros. Muchas gracias. Seguimos en contacto, Qué Gabriel. ministro el que tenemos aquí en la Luciérnaga, Rodrigo Lara. Pero tiene toda la razón ministro. lo que estaba diciendo nuestro ministro de la Luciérnaga, Rodrigo Lara, porque precisamente decían que también sabían, o por lo menos en el Tolima tenían indicios de que era la minería ilegal, quienes también estaban promoviendo esto por desestabilizar y por poner a las autoridades a apagar un incendio y no atacar la maquinaria amarilla de las minas ilegales. Claro, Gabriel, empiezan a distraer los operativos de la fuerza pública que tienen que concentrar los esfuerzos, apoyar a los bomberos. Toda esa militarización que contaba Juan Fraile, Gabriel, que tienen que hacer en el departamento de Tolima precisamente para evitar que la gente entre, que los grupos sigan haciendo de las suyas allí en el territorio, pues lleva a que las operaciones que estaban enfocadas a la minería ilegal y contra otros delitos, pues se distraen, pero no es solamente, Gabriel, los operativos de la fuerza pública, que claro, los distraen allí, quitan el foco de las autoridades sobre esa minería ilegal, minería criminal, sino que están ocupando la policía, los bomberos, los organismos de emergencia y las pérdidas económicas para los campesinos, Gabriel, más de 44.000 millones de pesos en pérdidas dejan hasta ahora esos incendios en los departamentos más afectados y hay 18.000 cabezas de ganado que se quedaron sin alimento en este momento, porque claro, todo en torno, el acceso, la comida y demás no les ha podido llegar oportunamente, así que está en riesgo también el negocio de los ganaderos. No piensan los criminales a la hora de hacer esto y de la afectación a las poblaciones y como siempre piensan simplemente en mantener su negocio criminal distrayendo a las autoridades. Hombre, a propósito de eso, déjeme saludar en el Tolima a Chirita, ¿cómo le va? Ah, don Gabrielito, ¿cómo están? ¿Cómo pues, no preocupados por ustedes allá en el Tolima, Ay, no, Chirita? nosotros, menos mal usted está informando eso. Sí. Yo me vine con mi papá y con mi mamá el domingo. Sí, Mi papá, yo me llamo Chirita porque mi papá es el que vende el insulso. sí, ok. Mi mamá vende el queso. Ok. Y yo vendo la chira. Y entonces, ¿y cómo le, Amarilla, Chirita. ¿y cómo le parece? Sí, ok. No, pero sí. ¿cómo le parece que el domingo entonces cuando empezó a quemar todo eso? Sí. Entonces mi papá le dijo, salve las cosas. Y mi mamá le dijo, pero ¿cuáles cosas? Y solo tenemos el Perú y la licuadora. Pero salimos Ay, con sí. eso, Pero pero no bueno. vinimos, sí, Bueno, no vinimos. pero cuida la Ay, don Chirita. Carolito, Pero que cuide la Chirita. Amarilla, Gabriel. ¿Pero por qué? La No, niña. pero- Hay que cuidar la Chirita, pues, porque Amarilla, se le no me chamusca, caso. pues, o sea, se le chamusca la niña a la Gabriel. familia. Señores, los pirómanos no son pirómanos, son unos pirobos. Aquí tienen su revolcón, señores. Causan indignación estos bandidos, imbéciles que están incendiando montañas, fincas y lo que encuentran, y a tanta gente perjudicando. ¿Qué justificación tendrá esto y la manera como están actuando? ¿Son enfermos mentales o quién detrás tanto incendio han estado avivando? Sufre la gente, sufre el ganado, sufre el campesino que se estresa y nadie podrá recuperar tanto daño a la naturaleza. Por ahí rumoran que están buscando hoy la desestabilización de este gobierno y deben ser muy brutos, pues pierde al final nuestra nación. No es momento del populismo y que bandidos y disidencias aprovechen hoy tantos desastres para salir a sembrar violencia. Es hora de unirnos ayudando para apagar lo que hay encendido y que la justicia haga